Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a ofrecer algo diferente, algo que no he hecho hasta ahora. Es el análisis, la review de un producto comercial, en concreto es este juego de ganzúas, es un juego de ganzúas del fabricante alemán Multipic. Como os digo, es algo que no he hecho hasta ahora. Sí que he comentado habitualmente las características y mi opinión sobre muchas ganzúas comerciales que utilizo habitualmente, pero nunca lo había hecho directamente de un producto en concreto porque me lo solicitase el fabricante. En este caso, Multipic se ha puesto en contacto conmigo y me ha preguntado a ver si quería hacer la review de uno de sus productos, y que esto se debía a que al ofrecer sus productos en el mercado español, varios profesionales habían solicitado que yo hiciese un análisis, una review previa de esos productos. Bueno, he de decir que es algo que me halaga profundamente, que los profesionales hayan puesto su confianza en mí como una crítica independiente de un producto profesional. De verdad, me halaga y quiero desde aquí agradeceroslo. No sé quiénes habéis sido, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra confianza. También quiero agradecer a Multipic el hecho de que someta sus productos a la crítica, al análisis de personas independientes, ya que eso dice mucho de ellos como fabricante y de los seguros que están de la calidad de sus productos, que he de decir que es muy alta en este caso. No me extraña que no tengan problema en ofrecerlo para hacer una review. También quiero añadir por último que yo no tengo ninguna vinculación comercial, ninguna relación comercial ni con Multipic ni con ningún otro fabricante de ganzúas, de cerraduras ni nada parecido. Lo hago porque creo que puede ser un vídeo muy interesante. Son muchísimas las solicitudes de información acerca de ganzúas comerciales que me hace la gente para adquirir su primer kit de ganzúas o kit avanzados de todo tipo. Así que si tengo ocasión, si puedo hacerlo, seguiré con este tipo de vídeos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a ver cómo es este fantástico kit de ganzúas. Vamos a ello. Bien, vamos a ver de qué producto estamos hablando. Estamos hablando de un juego de ganzúas Multipic Elite Dual Gauge de 29 piezas. Aquí lo tenéis, impresionante. La primera impresión es buenísima, en todos los detalles, desde la funda, por supuesto las ganzúas, tensores, la distribución, materiales, acabados, todo, muy buena impresión. Llevo como una semana probando las ganzúas y tensores con diferentes tipos de cerraduras, y he de decir que esa semana solo ha hecho confirmar la primera impresión, que es buenísima. Y la verdad, este es un kit de ganzúas que es muy completo, de alta calidad, sin ninguna duda. Por supuesto está listo para usarse directamente, no hay que hacerle nada. Los acabados son muy buenos y está diseñado para el uso por profesionales y también, por supuesto, para ganzuadores deportivos avanzados y exigentes. Lleva unos perfiles que pueden satisfacer a los ganzuadores más exigentes. Luego los vamos a ver todos con más detalle. ¿De qué consta el kit? El kit consta de 18 ganzúas, 18, 9 de ellas que estarían situadas aquí de espesor estándar. Cuando me refiero a espesor me estoy refiriendo a este espesor, el de la ganzúa. Sería 0,6 milímetros, luego lo veremos con más detalle. Luego tiene otras 9 ganzúas con un espesor slim que denomina el fabricante.
Son ganzúas de 0,4 milímetros, mucho más flexibles, mucho más estrechas, capaces de trabajar en bocallaves difíciles, una auténtica maravilla. Yo creo que ese es uno de las dos principales características de este kit, la existencia de dos espesores en las ganzúas. Fantástico, fantástico, es un gran acierto. Tiene un extractor de llaves rotas. Aquí están los detalles que hacen ver que esto es un kit pensado para satisfacer a profesionales. Está fabricado en 0,6 milímetros como las ganzúas estándar. Es muy fuerte, puede venir muy bien, siempre a mano. Luego lo veremos también con más detalle. Tiene 10 tensores, 3 de ellos para colocar en la parte opuesta a los pernos, 5 fantásticos para colocar en la parte de los pernos, y estos dos pequeños tensores que realmente no sé cuál es su uso, no estoy familiarizado con ellos, pero ya he pensado un par de cosas para poder utilizarlos. Un kit, como os digo, de muy buena calidad, muy completo, directamente utilizable, cuidado en todos los detalles, desde la funda, por supuesto los perfiles de la ganzúa, esos ganchos son espectaculares, los materiales de fabricación muy buenos, muy buenos, perfiles del cuello de la ganzúa, acabados, vais a ver unos acabados fantásticos, todo. Así que sin más dilación, vamos a pasar a analizar todas y cada una de las ganzúas y tensores del kit. Vamos a ello. Bueno, en primer lugar quiero analizar la funda porque me parece un elemento muy interesante para sobre todo los profesionales que tienen que llevar el conjunto de ganzúas de aquí para allá. Es una funda de cuero, es cuero auténtico, no es imitación. Como veis es abierta, se cierra con un velcro. Esto no impide que las ganzúas estén seguras, no se salen, no hay ningún problema. Como veis, siguen todas en su sitio. Esta banda de cuero que tapa las puntas de las ganzúas, las protege muy bien entre ellas, y para que no se salgan los tensores, como habéis visto, no se mueven. Está muy bien el detalle de este forro de fieltro que está encima del cuero en la parte interior, en contacto con las ganzúas, para que todo se mantenga en perfectas condiciones. Una funda realmente de muy buena calidad. Los que habéis comprado fundas o las habéis buscado sabéis que no son nada fáciles de encontrar en buena calidad y no son nada baratas. La que ofrece este kit está muy bien, los acabados en las esquinas, cosidos, todo de muy buena calidad, cosido doble al acabar la pieza en todos ellos, muy buenos acabados, el velcro, todo. Realmente es una muy buena funda, y un detalle muy importante, es muy amplia, he hecho pruebas y al menos caben 10 ganzúas más en esta funda. Tiene espacio en toda esta zona de aquí, tiene espacio aquí para seguir colocando ganzúas, como os digo, al menos 10 ganzúas más sin ningún tipo de problema, probablemente más, probablemente entre una docena. Se pueden colocar más tensores en los habitáculos destinados a ellos, también sin ningún problema. Hay varios vacíos. Una funda versátil, segura y de muy buena calidad. Me ha gustado mucho. Ahora sí, vamos a pasar a analizar las ganzúas. Vamos allá. Bueno, vamos por fin con las ganzúas. En primer lugar, quiero comentar que en este kit no hay ninguna ganzúa repetida. Es común en kit que tienen gran cantidad de ganzúas que al final aparezca una misma ganzúa repetida varias veces. No es el caso de este kit. Todas las ganzúas del kit son diferentes entre sí. Creo que eso es importante. Es por eso que es un kit muy completo bajo mi criterio. Y
Vamos a ver los acabados de las ganzúas porque son espectaculares. Los materiales son muy buenos, el acero es muy resistente, muy resistente. Tened en cuenta, aquí podéis ver, esta es de un perfil estándar de 0,6 milímetros. El cuello es muy bajo, el espesor aquí es muy bajo, esta altura. Eso es muy importante a la hora de trabajar en bocallaves difíciles que hay que girar dentro de ellos. Esta ganzúa está muy pensada, aquí nada es por casualidad y está diseñada para bocallaves europeos, bocallaves estrechos, pequeños, una auténtica maravilla, me encanta. Como veis, cada ganzúa tiene su modelo grabado en láser en los dos lados del cuello. Es un grabado superficial, pero que no se va a borrar. Hay otros fabricantes que marcan esto muy profundo y por lo que he visto por ahí, hay ganzúas que se parten por esta zona. Eso no va a suceder con esta ganzúa. La marca es muy superficial, son muy resistentes, muy bien hechas. Aquí podéis ver Multipic, también grabado con láser, Alemania. Interesante, aquí tenéis la serie Elite, un número de serie. Cada una de las ganzúas tiene su número de serie. Este es el número de esta ganzúa, no del kit, de esta ganzúa. Aquí vamos a ver otra que tiene un número de serie diferente y cada una de ellas tiene el año de fabricación, 2019, como veis, muy recientes. Las ganzúas de la serie Slim de 0,4 milímetros de espesor tienen marcado 0,4 también en relieve con láser. Eso ayuda a agarrar, a sujetar las ganzúas, esos dibujos en relieve. Y las ganzúas de perfil estándar tienen estos adornos con puntas de rakes también grabadas, muy bonitas. Todas las ganzúas sin ninguna arista cortante, ni todo perfectamente pulido, muy suave. Se pueden utilizar directamente, sin ninguna duda, para el ganzuado. Está muy cuidado todos y cada uno de los detalles. La calidad en ese sentido es muy alta y eso denota mucho interés por sacar un producto de buena calidad. Vamos a ver los perfiles. En este kit yo destacaría dos cosas por encima de todo. Una, la forma de los ganchos y dos, la existencia de dos espesores para cada uno de esos ganchos. Me parece fundamental, es lo más importante para mí de este kit. Tenemos una serie de ganchos cubriendo toda la gama, desde este gancho muy abierto, muy corto. Es espectacular, lo he estado utilizando con Tesa T5 que requiere tensiones altas y unos perfiles muy bajos aquí para no pasar los pernos, y funciona muy bien, ha soportado las tensiones sin ningún problema y se puede trabajar con él en ese tipo de cilindros. Me ha gustado mucho el PN06, como os decía, cubres toda la gama. Un gancho corto, un gancho medio que es el PN07 y tenemos varios ganchos largos. Estos ganchos largos corresponden con los perfiles diseñados por la asociación SSDEV de ganzuadores alemanes. Me habréis visto utilizarlo con otras marcas de ganzúas. Son unos diseños de gancho espectaculares, me encantan. Es un gran acierto que Multipic haya adoptado esos diseños de ganchos largos, profundos, para trabajar en cerraduras difíciles con ese diseño de SSDEV de los ganzuadores alemanes, porque es realmente muy bueno. Para cada una de las ganzúas tenemos el diseño en espesor normal, PN04, y el espesor Slim en 0,4 milímetros, la V04. Aquí tenemos la 0,6 en los dos espesores, la 0,7 en los dos espesores y 0,9 en los dos espesores. Las únicas que son diferentes serían estas dos. PN05 en espesor normal, es un gancho muy largo de punta fina,
me encanta, es muy bueno, muy bueno. El cuello y esta punta tan fina es la típica ganzúa que utilizo yo para bocallaves difíciles, trabajando desde abajo. Espectacular la PN05. Y ¿qué os voy a decir de esta? Esta me ha sorprendido, es un gancho un poquito más corto, tiene un rebaje aquí al final, se estrecha justo antes de subir el gancho, es muy fino. Esta ganzúa es un 0,4 de espesor. Es muy difícil diseñar un gancho tan fino, tan largo, en 0,4 de espesor. Como veis, han aumentado la altura del cuello, pero en la parte inferior, para que no moleste, espectacular. Me encanta, estoy enamorado de esta ganzúa. Me vais a ver abrir cerraduras con ella, sin ninguna duda. Muy buena esta V31, muy buena. El esfuerzo que ha hecho la marca por trabajar los dos espesores y este tipo de ganchos, la verdad es que es digno de mencionarlo. Les animo a seguir por ese camino, a intentar una ganzúa con el diseño del gancho 0,5 en este espesor slim, y también a tener una ganzúa con la forma del V31 en espesor normal para completar la gama. Pero tal y como viene, son ganzúas con las que se puede acometer cualquier cerradura normal y difícil. Es muy buena selección de ganzúas. El de Forest Diamond, que también es muy bueno, no suelo utilizarlo yo, siempre suelo optar por otras ganzúas, pero he de reconocer que esa punta de diamante puede ser extremadamente útil para levantar los pernos que están pegados a la guarda, abrirse paso y o bien ganzúar luego con él o pasar a otra ganzúa para terminar, pero realmente es muy versátil este gancho, y aquí lo tenemos en este espesor normal y en espesor 0,4. Es muy importante lo del espesor, hago hincapié, porque realmente hay cerraduras en las que el gancho con un espesor normal simplemente no cabe. Si no metes la ganzúa no vas a poder ganzúar, y estas ganzúas en espesor 0,4 sí que entran en esos bocallaves y te permiten trabajar en ellos. Esa es la diferencia, poder o no poder intentarlo, así de sencillo. Bueno, me encantan. Vamos a pasar a los rakes. Como veis, una selección muy buena también. Snake es la que más me gusta a mí. No suelo utilizar rakes habitualmente en mis vídeos, pero sí que los utilizo fuera de ellos en muchas ocasiones. Este es el que más me gusta. No soy un especialista trabajando con ellos, ni muchísimo menos, pero no hace falta serlo para ver que la selección que viene de 4 con perfil de espesor normal, 0,6 milímetros, y 4 en 0,4 milímetros, es completa y buena. El Snake, triple pick, aquí tenéis, serían 3 picos muy juntos, aquí los tenéis. La clásica Bogotá, de triple pico, mucho más separados entre sí, y esta, no sé cómo se llama, sería la Bogotá, pero que le han añadido unos picos dándole altura en la parte inferior. No sé cuál es la razón, ya os digo que no soy especialista, pero entre la Bogotá y ella hay una ligera diferencia en el desfase de los picos también, he de decir, con lo que son diferentes entre sí. El espesor en 0,4 milímetros, de nuevo, si no entra la ganzúa no vas a poder ganzúar, y estos espesores en bocallaves estrechos permiten que la ganzúa entre y que la puedas mover con facilidad, fundamental en el rastrillado, que requiere mucho movimiento, movimientos rápidos y en diferentes direcciones, desde abajo, desde arriba, fundamental. Me parece un muy buen acierto, o sea, una pasada. Como conjunto me parece muy completo. Bueno, estas son las ganzúas. Vamos a pasar a ver los tensores. Vamos a ello. Bueno, vamos con los tensores. Como veis, son 10 tensores, 3 de ellos para colocar en la parte opuesta a los pernos, 5 de ellos para colocar en la parte de los pernos,
y estos dos tensores que los dejamos para el final. No sé realmente el uso que tienen, para el que están pensados, pero yo creo que pueden servir para pequeñas cerraduras, candados de gorjas en los que hay que hacer tensión en la parte trasera y trabajar con un palpador. Realmente no sé para qué están diseñados. Una selección básica de los tensores colocados en la parte opuesta de los pernos, con un tensor largo, con una doblez en el mango que proporciona mucha flexibilidad en el mismo, permite absorber errores de exceso de tensión, trabajar muy cómodamente, muchas cerraduras, fundamental. Otro tensor más rígido, en este caso mucho más fino. Cada uno de los tensores tiene un espesor diferente. Vamos a verlo. Espero que se aprecie. Son espesores muy diferentes. Este es mucho más fino para bocallaves pequeños, bocallaves difíciles, y este que tiene la punta rebajada, típico diseño que permite meterlo en bocallaves pequeños, pero tiene un espesor grande. Es muy fuerte, muy rígido, muy bueno. Una selección bastante completa, aunque los que ganzúamos sabemos que bueno, ganzúas podemos defendernos con 6 o 8 ganzúas en diferentes espesores, pero tensores nunca tenemos suficientes tensores. Tensores para la parte de los pernos, me encantan. Sabéis que los uso prioritariamente. Dan un control sobre el movimiento del rotor que para mí no lo pueden igualar este otro tipo de tensores. En este caso tenemos una selección muy buena. Diferentes espesores, 0,6 milímetros, muy fino, el mismo espesor que las ganzúas, aquí lo tenéis, para entrar en bocallaves muy estrechos, 0,6, 0,8, 1 milímetro, 1,2 milímetros, y este de aquí que sería también de 1,2 milímetros, pero tiene la posibilidad de meter esta parte mucho más ancha, y aquí terminaría en recto. Todos ellos, vamos a ver si enfoca, ahí está, tienen dientes en esta parte de aquí para anclarse firmemente a la parte superior, a la parte del bocallave donde van insertados. Muy buenos. Estas partes sería el mismo espesor en ambos extremos, aquí más corto, aquí más largo, para salvar elementos como puede ser un escudo en una cerradura, o en los candados que cada vez se ven más, candados de cilindro desmontable, que está el cilindro mucho más adentro y necesitas un tensor que pueda llegar hasta el cilindro. Una selección espectacular, me encantan, los he probado y van francamente bien. Hasta aquí los tensores. Vamos a pasar a verlo todo en conjunto y hacer la conclusión. Bueno, ya hemos visto cada uno de los elementos del kit, desde la funda, ganzúas y tensores. He intentado hacer mención a las características que me han parecido más reseñables de todos ellos. Mi conclusión es que es un kit muy completo, muy completo, tanto para un profesional como para un ganzúador deportivo, por supuesto avanzado, sin ningún tipo de problema, para enfrentarse a cerraduras difíciles. Creo que el precio ronda los 140 euros más los gastos de envío. En este nivel de calidad, con dos espesores en un mismo kit, esa elección de ganchos que me parece muy buena. Para mí no es caro en absoluto, con esta funda, la calidad de todo el conjunto no me parece caro, lo recomendaría sin problemas, me parece un muy buen kit. Y bueno, espero que os resulte interesante, sobre todo que os resulte útil, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima, un saludo.